ver. Bien, en la clase, vamos a ver, anterior, nos quedamos acá, ¿verdad? En la clasificación de los dieléctricos. Dijimos que íbamos a clasificar los dieléctricos de acuerdo a sus propiedades. Habíamos definido el campo D, ¿verdad? El desplazamiento eléctrico. Entonces, para clasificar los materiales dieléctricos, o sea, materia neutra, vamos a establecer una relación entre la polarización y el campo eléctrico. Es una función, ¿verdad? La polarización como función del campo eléctrico. Entonces, el problema aquí consiste en que no sabemos qué tipo de relación es la que cumple, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir en el caso de una polarización permanente, si el campo eléctrico es cero, o sea, externo, ¿verdad? Campo eléctrico externo a un material, hay dos posibilidades para el valor de la polarización. Que la polarización sea diferente de cero. Estamos hablando de una polarización permanente. No sé si me explico en este caso. Vamos a ver. Polarización permanente se refiere a que el material ya tiene alineados los dipolos, ¿verdad? Aún en ausencia de un campo eléctrico externo. A eso se refiere esta expresión, ¿verdad? Que la polarización es diferente de cero, aún cuando el campo eléctrico es cero. Otra posibilidad es que la polarización sea cero cuando el campo eléctrico externo es cero, que esto es lo más común. O sea, en la naturaleza, ustedes van a encontrar muy pocos casos donde la polarización sea diferente de cero, cuando el campo eléctrico externo sea cero. No sé si tienen alguna pregunta, Joel. Porque, o sea, cuando ustedes tienen materia neutra y la someten a un campo eléctrico, entonces el campo lo que hace es alinear los dipolos, o sea, polarizar el material. Entonces, si nosotros asumimos de que no existe campo eléctrico, entonces el material puede ser que esté polarizado o puede ser que no, ¿verdad? Pueden existir esos dos casos. Bueno, entonces vamos a ir desglosando estos materiales considerando ciertos aspectos, ¿verdad? El primero sería un dieléctrico lineal. Cuando un dieléctrico es lineal, la relación entre P y E, como ustedes ven, es una relación lineal, así como una función lineal, ¿verdad? O sea, el campo no está elevado al cuadrado ni a ninguna potencia. Es una relación lineal. Esta constante que ven aquí se llama susceptibilidad eléctrica, que en realidad es un tensor, ¿verdad? No nos vamos a meter a abordar ese tema, ¿verdad? Solamente lo vamos a expresar así. Entonces, cuando la relación es lineal, las componentes de la polarización van a quedar en función de esta letra que se llama susceptibilidad eléctrica. Como ustedes ven, esa letra chi son las componentes del tensor de susceptibilidad eléctrica. Eso depende de cada material, ¿verdad? Entonces, los valores pueden ser constantes o puede ser función de la posición en el material, pero no puede depender del campo eléctrico, o sea, depende del material, no del campo eléctrico, porque el campo eléctrico es externo, ¿verdad? Bueno, entonces, el campo no será paralelo a P ni a D, y D no será paralelo a E. Esto también, ¿verdad? Se tiene que cumplir en este caso. Bueno, otro aspecto es el de los dieléctricos isotrópicos y lineales. ¿A qué se refiere isotrópico o isotropía? La isotropía se refiere a que una propiedad no cambia cuando cambiamos la dirección. O sea, en todas las direcciones una cantidad permanece constante. Entonces, en un punto dado, las propiedades eléctricas del dieléctrico son independientes de la dirección del campo eléctrico. A eso se le llama isotropía. O sea, imagínense ustedes que tienen un pedazo de material neutro y someten ese pedazo de material neutro a un campo eléctrico. El campo apunta en todas las direcciones. Pero ¿qué pasa? Las propiedades del material no cambian, independiente de la dirección en que apunte el campo. Entonces decimos de que el material es isotrópico. Entonces, si el material es isotrópico y lineal,
En este caso, E debe ser paralelo a P. Entonces aquí vamos a ver, la susceptibilidad tiene que cumplir con esta condición de que es 0 cuando los subíndices son diferentes. Son diferentes, o sea, nos referimos, vamos a ver, a esto precisamente, ¿verdad? O sea, solo la susceptibilidad va a ser diferente de 0 solo si I es igual a J. O sea, cuando I y J son lo mismo, o sea, X, XX, YY y ZZ. Entonces, si nos vamos atrás, ustedes ven las componentes de P, PX, PY, PZ. Entonces, la componente chi de XY es 0. XZ es 0. O sea, todos los que están fuera de la diagonal de esta matriz, ¿verdad? Esta es como que fuese una matriz. Entonces, solo los elementos de la diagonal, que son XX, YY y ZZ, son diferentes de 0. De ahí los que están fuera de la diagonal son diferentes de 0. Por esa razón, es que nos topamos con este tipo de relación, ¿no? Que P va a ser igual a esto. Esto solo es cuando el dieléctrico es isotrópico y lineal. Ustedes ven que esta ecuación es una ecuación lineal. Es como que fuese Y igual a X más B, ¿verdad? O sea, es una relación lineal entre las cantidades P y E. Bueno, entonces vamos a ver. Ayer en la clase vimos el campo de desplazamiento eléctrico que cumple con esta relación, donde aparece la polarización. O sea, el campo D se define cuando hay materia, ¿verdad? Aunque puede existir aún en ausencia de materia, ¿verdad? Si P es 0, el vector D sigue existiendo. Bueno, entonces, si nosotros sustituimos la polarización aquí para un material isotrópico y lineal, tenemos esto, ¿verdad? La permitividad del espacio libre la podemos factorizar y nos queda esto, 1 más esta letra chi, que es la susceptibilidad eléctrica. Entonces, aquí nos aparece una ecuación constitutiva, porque esto que está entre paréntesis le llamamos una constante K. K. Esto depende del material, ¿verdad? Recuerden que el valor de la susceptibilidad depende del material. Entonces, el producto de K por la permitividad del vacío es esta constante. Esta constante que es la permitividad del material. Cuando tiene el subíndice 0 es la permitividad del vacío, pero aquí es la permitividad del material, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, a esto se le conoce como una ecuación constitutiva. Ya aquí estamos hablando de la materia, ¿verdad? Cuando estamos en la materia. Entonces, esto se llama constante dialéctrica, la letra K. Esta se llama capacidad inductiva específica o permitividad del material, ¿verdad? Capacidad inductiva es el nombre más formal, ¿verdad? O la capacidad absoluta le pueden llamar también. Permitividad absoluta, capacidad inductiva. De cualquier manera lo pueden nombrar. Bien, como ustedes ven acá, cuando la susceptibilidad vale 0, la conductividad específica es igual a la conductividad del vacío. O sea, cuando estamos en el vacío, la susceptibilidad tiene que valer 0. Bien, entonces, la susceptibilidad es positiva. Eso lleva a un valor positivo de la constante dieléctrica. Bien, si recordamos el capítulo 5, el campo eléctrico es el negativo del gradiente de potencial. Entonces, acá vemos de que el campo D yo lo puedo escribir así. Si sustituyo en esta ecuación que está aquí arriba en el recuadro, sustituyo E por esto, me queda que el campo de desplazamiento es igual a esto. Queda de esta manera. Y la ley de Gauss, eso lo vimos ayer, la divergencia de D es la densidad de carga libre. Bueno, ahora si sustituyo, vamos a ver, si sustituyo aquí en la ley de Gauss la divergencia como el gradiente de phi, entonces me queda esto. Este signo menos ya lo pasé acá al lado derecho.
¿Con qué nos topamos aquí? Con esto, ¿verdad? Si aplicamos la divergencia a esto. Entonces nos queda esto. Fíjense bien. El operador del aplicado al gradiente es el gradiente, entonces es el operador del al cuadrado que se llama laplaciano. Y el operador del aplicado a la capacidad inductiva no es cero. Recuerden que esto puede ser constante o no puede ser constante, esta capacidad inductiva. Si fuese constante, esta derivada sería cero. Pero aquí estamos asumiendo que no es constante. Entonces, la expresión quedaría de esta manera. O sea, la capacidad inductiva puede ser una función de la posición, a veces. A veces puede ser constante, a veces no. Bueno, esto es pura matemática ahora. Bien, ahora vamos a pasar ya al caso de los dieléctricos isotrópicos homogéneos y lineales, o sea, los dieléctricos IHL. Este tema es muy conocido, ¿verdad? En ingeniería, porque tiene muchas aplicaciones prácticas. Entonces, un dieléctrico IHL es un material que es isotrópico, homogéneo y lineal. Aquí le estamos agregando otra propiedad que es homogéneo. ¿Cuándo decimos que el material va a ser homogéneo? Cuando la conductividad, quiero decir la capacidad inductiva sea constante. O sea, vale lo mismo en todos los puntos del material, es constante. Entonces, si es constante, el gradiente de capacidad absoluta, capacidad específica o absoluta, va a ser cero. Entonces, la ecuación anterior nos queda de esta manera, y es la ecuación de Poisson. Esta ecuación la vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Bien, vamos a ver, entonces, prácticamente nosotros en el capítulo vamos a llegar hasta esta parte, ¿verdad? De los dieléctricos IHL. Cuando ustedes en algún problema les digan que el dieléctrico es IHL, a lo que se refiere es que la capacidad absoluta es constante y que la ecuación es lineal. Bien, entonces las condiciones de frontera para el vector desplazamiento son estas dos. Estas serían las componentes normales y estas las tangenciales. Las tangenciales del campo eléctrico son continuas y las normales son discontinuas, ¿verdad? A menos de que la densidad sea cero. Bueno, aun cuando la densidad superficial sea cero, las componentes normales de E no serán continuas. Bien, vamos a ver. Hay una relación entre la carga ligada y libre. Tenemos que la polarización para un material IHL es esto. Y tenemos que el campo D es esto. ¿Dónde está la polarización aquí? Ya está incluida, porque recuerden que esto lo hicimos, ¿verdad? Atrás. Esto lo vimos atrás. Sustituíamos P por esto en la ecuación para D y nos queda esto, en función de la susceptibilidad. Entonces, si despejo para E, obtengo esto, en función del vector desplazamiento. Bueno, esto que estamos haciendo aquí es pura álgebra, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Tenemos que P es esto que está aquí, ¿verdad? Lo que estoy señalando con el cursor. Entonces, si sustituyo E aquí en la ecuación para P, obtenemos esto, que se cancela la permitividad del vacío y tenemos esto. Es una ecuación mucho más compacta, ¿verdad? Me queda que la polarización es la susceptibilidad entre la K multiplicada por D. Bien, entonces la susceptibilidad se puede escribir también como K menos 1. Recuerden que esto depende del material, ¿verdad? Depende del tipo de material dieléctrico. Bueno, entonces P se puede escribir también de esta manera, tomando en cuenta esta relación, ¿verdad? O sea, si sustituyo la susceptibilidad eléctrica aquí en el numerador, tenemos esta relación entre P y D. Bueno, no hace falta que ustedes se aprendan todo esto, ¿verdad? Todo este procedimiento. Esto lo estoy haciendo yo únicamente para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?
más o menos de dónde es que aparecen todas estas ecuaciones. Como ven, todo este montón de ecuaciones aparecen cuando estamos estudiando la materia neutra. Siempre que ustedes vean la permitividad del material, es que estamos hablando, o la susceptibilidad, es que estamos hablando de la materia neutra, ¿verdad? Bien. Vamos a ver, esto también es pura matemática, ¿verdad? Digamos que esto no me interesa tanto que lo abordemos, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, jóvenes. Prácticamente hasta acá cubriríamos nosotros el capítulo 10. Yo les voy a compartir estas presentaciones para que ustedes puedan estudiar este resumen. Digamos que esto es pura álgebra lo que hacemos acá para obtener todo esto, ¿verdad? Lo importante es que ustedes sepan manejar muy bien los conceptos, la idea clave en todo esto, que la materia neutra, nosotros la trabajamos como que fuese un conjunto de dipolos, ¿verdad? De dipolos orientados al azar. Cuando son sometidos a un campo eléctrico externo, se alinean y decimos que el material se polariza. Pero hay materiales que ya están polarizados por naturaleza. Esos materiales no son muy comunes, ¿verdad? De hecho, no tienen un nombre específico. En 415, por ejemplo, a los materiales que ya tienen sus dipolos alineados de forma permanente se les llama imanes. En magnetismo tienen una gran importancia los imanes, pero en electrostática, los materiales que tienen alineados los dipolos, digamos que no representan, no son tan representativos, ¿verdad? Como en el caso del magnetismo, porque no tienen importancia comercial ni tampoco son, digamos, son muy populares, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas con todo esto, jóvenes. Eh, Recuerden estudiar muy bien el capítulo 10, ¿verdad? La teoría, más que toda esta parte de los dieléctricos y HL. Acuérdense que nosotros estamos partiendo del hecho que debe existir una relación entre P y E. Esa relación es desconocida, ¿verdad? Nosotros aquí estamos asumiendo que el material es IHL, que cumple ciertas propiedades, de manera que bajo ese criterio establecemos una relación funcional, ¿verdad? Entre P y E. Y esa relación es esta, que ustedes ven acá. Bueno, me gustaría hacer como un pequeño repaso sobre el capítulo 8 antes de finalizar. Recuerden que en la prueba práctica nosotros vamos a estudiar el capítulo, bueno, tienen que estudiar el capítulo 8 y 9 para la prueba práctica y la conceptual sería el capítulo 10. Bueno, regresándonos al capítulo 8, donde estudiamos el desarrollo multipolar, vimos de que los multipolos eléctricos los podemos escribir como una serie infinita. Cada término representa un potencial con características diferentes. El primero se llama término monopolar, el segundo dipolar y el tercero se llama cuadripolar. Existen infinidad, pero los más importantes son estos tres. Y de estos tres, el más importante para nosotros es el segundo, ¿verdad? El dipolar. Porque en la materia dijimos de que toda la materia neutra puede ser considerada como un conjunto de dipolos. Entonces el término dipolar tiene una gran importancia, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico. Bueno, entonces, los momentos monopolares y dipolares, como ustedes ven, pueden ser representados de esta manera. El momento monopolar es la suma de la carga. Cuando tengo distribuciones continuas, lo que tengo que hacer es integrar, ¿verdad? Usar las densidades. El momento dipolar es un vector. Cuando tengo distribuciones continuas, también tengo que integrar, pero la diferencia es que en el momento dipolar hay un vector, ¿verdad? El vector de posición que localiza las cargas fuente. Por eso el R tiene que estar primado aquí. Aquí el R tiene que estar primado porque localiza las cargas fuente. Recuerden que los momentos sirven
para expresar los términos del potencial de una manera mucho más compacta, ¿verdad? Mucho más fácil. Bueno, entonces, el término monopolar del potencial, que es este primero, se escribe en función del momento monopolar, que es la carga. El término dipolar se escribe en función del momento dipolar, pero con un producto punto con el vector de posición. No confundan este vector R con este vector que está aquí. Este vector que aparece en el momento dipolar tiene que estar primado porque localiza las cargas fuente. En cambio, los R que aparecen aquí en los términos del potencial no están primados. Estos vectores localizan al punto de campo. Aquí el R y el R magnitud está localizando el punto de campo, no está primado. Mientras que P está primado. Implícitamente tiene que estar primado. Tienen que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Bueno, de manera que el potencial, si nosotros sustituimos los términos del potencial en la expresión de acá arriba, en esta, sustituyo aquí el término monopolar, dipolar, cuadrupolar, entonces tenemos una expresión parecida a esto. Esto recuerden que la suma es infinita. A esto le llamamos aproximación del potencial eléctrico mediante los términos del potencial, mediante los momentos. Aquí el primer término, aquí hemos factorizado, ¿verdad? 1 sobre 4 pi epsilon, lo hemos factorizado. El primer término sería el monopolar, el segundo el dipolar, tercero el cuadrupolar. El cuadrupolar no lo estudiamos, ¿verdad? Solamente el monopolar y dipolar. El monopolar depende de 1 sobre R, de manera que es el más importante siempre porque es el más grande. De ahí los términos van disminuyendo. El término dipolar depende de 1 sobre R cuadrado, es más pequeño. El término cuadripolar depende de 1 entre R cubo, es todavía más pequeño. O sea que los términos se van haciendo pequeños conforme uno va avanzando. Por eso es que podemos despreciar los demás, ¿verdad? Entonces cuando ustedes les digan aproxime el potencial usando el término monopolar y dipolar, entonces solo tienen que escribir los dos primeros. Bueno, pasando al tema de la energía de un dipolo en un campo externo, tenemos que la energía de un dipolo es menos P punto el campo eléctrico externo. El momento de torsión es el momento dipolar cruz el campo eléctrico externo también. Si el campo eléctrico externo no es constante, nosotros podemos escribir la fuerza sobre un dipolo de dos maneras. La podemos escribir como el negativo del gradiente de U o como esta relación que ven acá. P punto, el operador del, multiplicado por el campo eléctrico. ¿De dónde sale esta fórmula? Esto lo vimos en clase. Cuando le aplicamos identidades vectoriales a esta expresión, llegamos a esto. Recuerden que estas fórmulas se pueden usar cuando el campo eléctrico no es constante, o sea, cuando es variable. Si ustedes tienen un campo eléctrico que es constante, entonces la fuerza va a ser 0. Porque cuando hagan este cálculo, la derivada de una constante les va a dar 0. Y también tienen que recordar muy bien de que aquí, entre paréntesis, hay un producto punto, P punto, el operador del. ¿Por qué escribimos así esto? ¿Por qué no al revés? Porque el producto punto es conmutativo, ¿verdad? Uno puede escribir al revés el producto y está bien. Pero lo que sucede es que aquí el operador del no es un vector cualquiera, es un operador vectorial. De manera que si yo lo escribo al revés está malo. Tiene que ser P punto nabla. ¿Cómo aplicamos esta fórmula? Bueno, vamos a revisar algunos casos, ¿verdad? Y por último, aquí en el repaso de la teoría, el campo eléctrico de un dipolo puntual se puede escribir de esta manera. Esta es una fórmula muy importante que es muy utilizada cuando queremos calcular campos eléctricos de un dipolo. ¿A qué se refiere un dipolo puntual? Un dipolo puntual es un dipolo ficticio. También se le llama puro o ficticio, ¿verdad? En lugar de puntual.
Un dipolo puntual es únicamente una representación, ¿verdad?, de lo que es una distribución de carga mediante una flecha. Una flechita representa un dipolo puntual. Entonces, el campo eléctrico de un dipolo puntual se puede escribir así. Esto es una aproximación. Aquí ven que entre corchetes hay un producto punto de P.R, donde R es el vector de posición del punto de campo, y se divide entre R al cubo, que es la posición del punto de campo también. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, Juan. Yo tengo una, ingeniero. Ajá, dígame. Es que me confundió un poco lo del R del término monopolar, creo que era, y dipolar. Ajá, vamos a ver. Entonces, acá. En los términos monopolar y dipolar, este R que aparece en el denominador, ven que no es un R mayúscula, ¿verdad? R mayúscula es el vector de posición relativa, pero este R que aparece aquí no es R mayúscula, es un R minúscula. Es la distancia al punto de campo. ¿Se acuerdan que cuando uno escribe el vector R mayúscula, primero tiene que definir R' y R sin prima, ¿verdad? Entonces, el R sin prima es este. O sea, ahí uno puede cometer errores, ¿verdad? Porque aquí no tienen que escribir R mayúscula, porque este vector es el del punto de campo y no está primado. ¿Quiénes son los vectores R que están primados? Son los que dependen de los momentos. Por ejemplo, en el momento dipolar, el R sí tiene que estar primado aquí, aunque aquí no le puse la coma, ¿verdad? Pero en los momentos sí. ¿Por qué razón? Porque los momentos dependen de las cargas fuente. Con estos vectores estamos localizando las cargas fuente, mientras que aquí en el potencial, con los R's, estamos localizando el punto de campo, que es donde queremos calcular el potencial. Recuerden que el potencial se calcula en un punto de campo, mientras que los momentos se calculan localizando las cargas fuente. Por eso tienen que estar primados. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De que cuando uno escribe el potencial, estos R son la localización del punto de campo y no tienen que estar primados. Solo los momentos. Bueno, entonces cuando uno deriva, ¿verdad? Cuando ustedes derivan el potencial para obtener el campo eléctrico, ustedes van a derivar con respecto al R que no está primado, o sea, este R que está en el denominador. Bien, vamos a ver unos casos, unos ejemplos, para ver cómo aplicar todas estas fórmulas. Por ejemplo, vamos a calcular el campo eléctrico de un dipolo puntual que apunta en la dirección de X unitario, en un punto de campo P a una distancia X del origen. Vamos a ver cómo utilizar esta fórmula de la aproximación dipolar. Entonces, aquí tenemos un dipolo puntual, es un dipolo ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque aquí recuerden que los dipolos son generados por cargas y aquí no estamos haciendo referencia a cargas, simplemente estamos representando el dipolo con un vector, ¿verdad? No sabemos qué tipo de distribución es la que produce este dipolo. Entonces, el dipolo puntual se encuentra en el origen, apuntando en X positivo. A una distancia X está el punto de campo. Aquí queremos calcular el campo eléctrico que produce este dipolo. Entonces, cuando yo tengo un dipolo puntual, voy a utilizar esta fórmula, que es la aproximación dipolar. Esto es bastante sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar quién es P y quién es R. Este R unitario es X unitario porque es la dirección en la que se encuentra el punto de campo. El punto de campo está sobre el eje X. Entonces el R unitario es un vector que apunta del origen al punto de campo. Va en X unitario. ¿Y quién es el momento dipolar? Como es un dipolo puntual, es simplemente P en la dirección de X. Siempre que tengamos un dipolo puntual, va a ser simplemente P
en la dirección que nos definen en el problema. Por ejemplo, aquí me dicen de que el dipolo puntual apunta en la dirección de X, o sea que el dipolo es P en la dirección de X. Aquí no tenemos que calcular el momento dipolar. Recuerden que los momentos dipolares, por ejemplo, el momento dipolar se calcula haciendo uso de estas fórmulas, pero cuando nos dan una distribución de carga. Pero como en este problema el dipolo es puntual, simplemente lo representamos con una P y con su respectiva dirección. Ahora, ¿quién es el R acá? Este R magnitud es X, la distancia del origen al punto de campo. No está primado, ¿verdad? Porque es la distancia al punto de campo. Entonces lo que voy a hacer es sustituir todas estas cantidades en la fórmula para el campo de un dipolo puntual. Al sustituir, sustituyo P, sustituyo R unitario. Fíjense que hay un producto punto en paréntesis. ¿Ve? Primero se hace el producto punto. Se resta al momento dipolar. ¿Qué es esto? Y R es X, X al cubo. Entonces ahora hago el álgebra, hago X.X es 1, pero me queda P por X. P en la dirección de X. Y acá también P en la dirección de X. Esto se puede restar. Me queda 2P en la dirección X. Simple, ¿verdad? La aplicación de esta fórmula es muy sencilla. De manera que el campo eléctrico en el punto de campo P queda definido así. Es algo bastante fácil. Trabajar con dipolos puntuales es más fácil. El punto de campo podría estar en cualquier punto del espacio, ¿verdad? Podría estar sobre el eje Y, sobre el eje Z o en cualquier otro punto. ¿Qué pasaría en ese caso? Si el punto de campo estuviese en Z o en Y, obtendríamos un resultado diferente porque si el punto de campo estuviese en el eje Y, lo que cambiaría aquí sería que R unitario sería Y unitario y R sería Y. Podemos ver este caso, ¿verdad? Si el punto de campo estuviese en el eje Y, por ejemplo, entonces P sigue siendo el mismo, apuntando en X positivo, R unitario apunta en Y, R es Y, la distancia al punto de campo, de manera que al sustituir esto en la fórmula, aquí me queda P en X punto Y. X punto Y unitario es 0, son perpendiculares. De manera que solo me queda este segundo término, que es menos P en la dirección X. De modo que el campo eléctrico queda de esta forma. El campo ahora cambia. ¿Tiene sentido esto? Uno tiene que preguntarse si los resultados son congruentes, ¿verdad? Con la realidad. Nosotros ya sabemos cómo es el campo de un dipolo. Fíjense que aquí el campo me dio en X positivo. O sea que el campo eléctrico aquí en P apunta en la dirección de X positivo, mientras que el campo aquí apunta en la dirección de menos X. Apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Tiene sentido esto? Pues sí, ¿verdad? Porque el campo eléctrico de un dipolo puntual tiene esta forma. Son unas vueltas que parten de la punta del vector hacia la cola del vector. Este es el campo de un dipolo. Si ustedes dibujan el campo de este dipolo, tal y como lo ven acá, entonces se van a dar cuenta de que esto tiene sentido. En el punto P aquí, el campo tiene que estar entrando a la pantalla. Va en menos X. Un dipolo puntual, para diferenciarlo de un dipolo físico, un dipolo, recuerden que el modelo más sencillo de un dipolo son dos cargas puntuales de signo contrario y de igual magnitud. No sé si recuerdan por qué razón este es el modelo, o sea, digamos, el prototipo de un dipolo. ¿Por qué razón? El momento dipolar siempre apunta de lo negativo a lo positivo. O sea que
Cuando yo tengo un dipolo puntual, yo ya sé, ¿verdad?, de que la carga negativa está en la cola del vector y la carga positiva se encuentra en la punta del vector, porque el momento dipolar siempre apunta del negativo, del polo negativo, al polo positivo. Y el campo es el mismo. El campo tiene la misma forma. No sé si recuerdan por qué dos cargas puntuales de signo contrario son el prototipo ideal de un dipolo. ¿Por qué se le llama dipolo a esto? O mejor dicho, ¿por qué le llamamos término dipolar? Porque di significa dos, ¿verdad? Pero como ustedes se acuerdan, cualquier distribución de carga puede tener un momento dipolar, no necesariamente dos cargas. Pero ¿por qué es tan especial esta distribución de dos cargas? Nadie lo recuerda. ¿Se acuerdan de la elección del origen, verdad? ¿Qué dijimos del momento dipolar? Dijimos que el momento dipolar depende de la elección del origen. Depende de dónde yo ponga el origen, el momento dipolar va a ser diferente. O sea que existen infinitos momentos dipolares porque existen infinitos marcos de referencia, ¿verdad? Entonces, lo que tiene de especial esta distribución de dos cargas es que el momento monopolar se hace cero. Si ustedes suman esta carga negativa más la positiva, la suma da cero. El momento monopolar se anula. Entonces, cuando el momento monopolar se anula, el momento dipolar se vuelve independiente de la elección del origen. Por esa razón es tan especial la distribución de dos cargas puntuales con signo contrario, porque el momento monopolar se hace cero y es la distribución más pequeña. Existen otras distribuciones también en las cuales el momento monopolar es cero y el momento dipolar es independiente del origen. Lo que pasa que el número de cargas más pequeño para que el momento monopolar se haga cero es 2. Por esa razón se le llama dipolar. Porque, o sea, se ocupan mínimo dos cargas puntuales para poder hacer cero el momento monopolar. No sé si tienen preguntas, Juan. No sé si les queda clara la diferencia entre un dipolo ficticio o puntual y un dipolo puro. Este es un dipolo físico. Se le llama físico real porque aquí ya estamos estableciendo el momento dipolar en función de la distribución de carga. Y aquí no estamos trabajando con distribución de carga, simplemente con un dipolo que es ficticio, o sea, no existe, ¿verdad? Es simplemente es un objeto abstracto, es un objeto teórico, lo que tenemos aquí. Mientras que aquí ya tenemos un objeto real, dos cargas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora una aplicación para el tema de la fuerza. Vamos a calcular la fuerza sobre un dipolo puntual. También vamos a trabajar con el dipolo puntual que apunta en la dirección de R, en una dirección de R en coordenadas esféricas, localizado a una distancia R del origen, debido al campo eléctrico de una carga puntual más Q. Vamos a calcular la fuerza sobre este dipolo debido al campo eléctrico de una carga puntual más Q que se localiza en el origen. Entonces, tenemos el marco de referencia. La carga puntual Q positivo está en el origen. El dipolo ficticio se encuentra localizado a una distancia R del origen, apuntando en R unitario. Esto queda arbitrario, ¿verdad? Apunta en la dirección de R. Entonces, el momento dipolar queda así. Está en coordenadas esféricas.
La fuerza es el negativo del gradiente de U, donde U es la energía potencial de un dipolo, que es menos P punto E, donde E es el campo eléctrico externo. En este caso, el campo eléctrico externo es el campo de la carga puntual, porque nosotros vamos a calcular la fuerza sobre el dipolo puro. La fuerza se puede calcular de dos formas, con el gradiente de U o con esta expresión, P punto nabla multiplicado por el campo. Lo podemos hacer de ambas maneras y da lo mismo. Entonces, es simple, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Calculamos el campo eléctrico de la carga puntual en el punto donde se localiza el dipolo ficticio. Fíjense bien, siempre el campo eléctrico se encuentra en un punto de campo. ¿En dónde está localizado el dipolo? En este punto, ¿verdad? Entonces, en ese punto necesito el campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga puntual es bien sencillo. Es la constante de Coulomb por la carga entre R cuadrado en la dirección de R unitario. Aquí el campo eléctrico está en función de coordenadas esféricas, R unitario y R. R es la distancia, como ven aquí, del origen al punto donde se encuentra el dipolo. Bueno, entonces, como ven, no confundan acá, ¿verdad? R mayúscula con R minúscula. La R minúscula es la distancia del origen al punto de campo. La R mayúscula es la distancia de la fuente al punto de campo. Como aquí la fuente, si ustedes quieren plantear el problema como se debe, si ustedes quieren hacer el problema paso por paso, entonces pueden escribir ¿quién es R'? Es 0. Porque aquí estamos calculando el campo eléctrico de la carga puntual Q en el punto de campo donde está el dipolo. Entonces, ¿quién es R'? Es un vector que apunta del origen a la carga. Es 0, porque la carga está en el origen. ¿Quién es R? Es R en la dirección de R unitario. Entonces el vector de posición relativa a R mayúscula es R menos R', ¿verdad? Pero les va a dar que R mayúscula es igual a R. Por eso aquí yo ya estoy resumiendo todo, ¿verdad? El campo de una carga puntual es esto, cuando la carga está localizada en el origen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular la fuerza sobre el dipolo en coordenadas esféricas. ¿Por qué es tan importante el sistema de coordenadas? Porque como en la fórmula de fuerza aparece el operador del y el operador del puede estar en cualquier sistema de coordenadas. Entonces el operador del tiene que estar en esféricas. Fíjense bien, vamos a utilizar esta fórmula para fuerza. Entonces, primero tenemos que hacer lo que está entre paréntesis. El producto punto del dipolo con el operador del en esféricas. Entonces sustituyo el dipolo puntual, punto, el operador del. Pero como el dipolo solo tiene componente de R, R.R es 1 y R.θ y punto phi es 0. De manera que solo me queda la componente en R. Queda lo que es, aquí queda un operador nada más, ¿verdad? Fíjense bien que el resultado de este producto punto es un operador, no es un número, es un operador derivada. P por la derivada de parcial con respecto a R. No vayan a cometer el error de poner P aquí delante de la derivada. P tiene que ir detrás de la derivada, porque no estamos derivando P. ¿De acuerdo? Lo que vamos a derivar es C. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? ¿O tienen dudas en esto? Después de hacer este producto punto, ajá, digan. Lo que me quedó un poco la duda cuando calcule el campo. El Porque ahí campo de una carga puntual. lo da como con una fórmula de una y bueno, es que también no sé por qué no tiene componente en teta y en phi siempre era 0. Pero El campo eléctrico. sí, No, pero es que el campo eléctrico, fíjese bien, el campo está en un punto cualquiera del espacio. Este punto es arbitrario. El R, lo que usted dice es que ¿por qué no aparece teta y phi aquí?
Pero sí aparecen porque R depende de teta y phi. R unitario implícitamente depende de teta y phi. Cuando yo escribo el campo de esta forma, yo estoy incluyendo a teta y phi. Lo que pasa es que están implícitos en el vector R unitario. ¿De acuerdo? O sea que este punto de campo donde se localiza el dipolo es un punto que yo lo puedo dibujar donde yo quiera. Solo que tiene que estar a una distancia R del origen. Pero no hay necesidad de que pongamos teta y phi porque ya está incluido en R. El campo de una carga puntual es bastante fácil. Ese es un campo que yo creo que en física 200 lo enseñan, ¿verdad? El campo de una carga puntual es el más fácil de obtener, o sea, es simplemente esta fórmula, siempre y cuando la carga esté localizada en el origen, ¿verdad? No sé si esa era la duda o si ustedes quieren resolver el Sí, problema. es que yo eh, estaba revisando, pero las fórmulas de campo cuando le dan el gradiente, creo que uno ah, como que va derivando. no, pero aquí no es necesario, porque no es necesario. Es una carga puntual es muy fácil, o sea, no tiene que calcular potencial. Si usted calcula el potencial aquí y después lo deriva, no tiene sentido, ¿verdad? Cuando tenemos cargas puntuales, los problemas son bien sencillos, y más si la carga puntual está en el origen. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando hacemos este producto punto, tenemos esta derivada con respecto a R. El campo eléctrico externo es el campo de la carga puntual. Como ven, el campo de la carga puntual depende de R y vamos a derivar con respecto a R. Entonces, al aplicar la fórmula de fuerza, ustedes ven que derivamos el campo eléctrico. Esto está en coordenadas esféricas. Entonces lo derivamos, lo que es constante lo sacamos acá. Derivamos solo 1 sobre r cuadrado. Al derivar 1 sobre r cuadrado me da menos 2r entre r a la 4, aplicando la regla de la cadena aquí, ¿verdad? La fórmula del cociente. Me da esto. Lo simplifico y el resultado final es esto. Esta es la fuerza sobre ese dipolo ejercida por la carga puntual. Quedó negativo, significa que la fuerza es de atracción. El dipolo va a ser atraído por la carga puntual, porque apunta en la dirección de menos R unitario. ¿Tiene sentido eso? Sí tiene sentido, ¿verdad? Porque vamos a ver, piensen en un dipolo físico. La carga positiva está en la punta y la carga negativa está aquí en la cola del vector. Entonces, la carga negativa está más cerca de la carga positiva. Entonces la fuerza de atracción va a ser mayor que la de repulsión. No sé si me explico. La carga positiva repele a la positiva y atrae a la negativa, pero como la negativa está más cerca, la fuerza de atracción va a ser mayor que la de repulsión. Por eso la fuerza que nos queda aquí es una fuerza de atracción. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O no sé si tienen preguntas, los estoy confundiendo en algo, no sé. No, todo está bien. Sí, sí. Bueno, entonces fíjense bien, podemos simplificar esto un poco la respuesta si escribimos en el denominador, noten que aparece P, R unitario. P, R unitario es el vector momento dipolar. Entonces, en vez de escribir este R unitario y P, puedo escribir simplemente P vector. Es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes me escriben las dos cosas así, está correcto. Bueno, la otra manera de calcular la fuerza es calculando directamente el gradiente de U. Esta es la manera más común de calcular fuerza, haciendo el gradiente de una función de energía. Entonces aquí primero tenemos que calcular la energía y después derivarla. ¿Quién es la energía dipolar? Es menos P punto E. O sea que solo tengo que hacer el producto punto del dipolo con el campo eléctrico. Al hacer el producto punto veo de que R unitario punto R unitario es 1. Me queda esto.
Este signo menos es de la fórmula, ¿verdad? Entonces queda esto. Es todavía más fácil. Ahora simplemente tengo que derivar esto. El gradiente, que es una derivada, ¿verdad? El gradiente de esto, este signo menos es de la fórmula, con este signo menos desaparece, me queda la derivada parcial con respecto a r de esto. Saco lo que es constante y derivo con respecto a r, 1 sobre r cuadrado. Y el resultado me da lo mismo. ¿De acuerdo? El resultado va a dar lo mismo. Tenemos la fuerza. La fuerza es de atracción, es negativa, y depende de 1 entre r cubo. Como ven, la aplicación de todo esto es bien sencillo, ¿verdad? Solo que hay que tener mucho cuidado en identificar muy bien los términos. No confundirse a la hora de escribir los términos y tener cuidado en los vectores R, quién está primado, quién no está primado. Aquí ven que en todas estas fórmulas no aparece el vector de posición relativa. Aparece el vector R, que localiza el punto de campo. Cuando ustedes ven el R mayúscula, es el vector de posición relativa, que va de la fuente al punto de campo. Bien, entonces no sé si tienen preguntas, jóvenes. Esto sería prácticamente todo. Ya con esto finalizaríamos la clase, ¿verdad? El lunes sería el examen y el martes, creo que es el martes, para la prueba conceptual sobre capítulo 10. Bien, entonces no sé si ya para terminar tienen alguna pregunta o comentario. Creo que la prueba era para el miércoles. Sí, Si la no me equivoco. conceptual, ¿verdad? Creo que la prueba, vamos a ver, la práctica sí es el lunes. Bueno, entonces vamos a ver, jóvenes, permítanme.